Habla la Biblia acerca del temperamento y del carácter. ¿Cómo debe ser el carácter de un cristiano? Hoy en Despertar lo vamos a descubrir. Hoy es viernes y es una bendición poder estar con ustedes todos los viernes, 8 de la mañana, aquí en el podcast Buenas Nuevas. Hoy me acompaña mi hermana Dalkis, para los que la conocen y los que no. Ella es Dalkis Félix Durán, es una mujer llevada a través del Evangelio desde pequeña, con una experiencia enorme con respecto al comportamiento, a la vida, a las cosas del Señor. Y hoy en Despertar nosotros tenemos un tema, siempre aquí en Despertar queremos pasar de la experiencia, o mejor dicho, de la monotonía, a que realmente el Evangelio se convierta en una vida. O sea, que realmente lo que se hable aquí, usted lo pueda poner en práctica muy rápido. Pasamos de la teoría a la práctica. Y no es como el Evangelio de microondas, no es como los pasos mágicos, sino que hay un hecho de que nosotros tenemos que comprometernos. Dalkis. Así es. Muchas gracias, mi querida hermana Eliana, por la invitación. Y qué bueno estar aquí con ustedes, poder compartir este tema que creo que más que interesante es algo donde todos debemos de estar claros. Es decir, yo tengo un carácter, pero ¿qué es el carácter? Exacto. Buen punto. Muchas veces nos preguntamos o nos decimos, bueno, es que yo soy de una persona de carácter. Ajá, de carácter fuerte. ¿Qué es el carácter fuerte? ¿O qué es el carácter? Sí, así es. Y una de las cosas que tenemos que saber es que el carácter viene con la persona. Ajá. Es algo nato, es algo biológico, mayormente hereditario, sí, de uno o ambos padres. Ay. Y entonces, al ser parte de nuestra personalidad nata, es un poquito más difícil de moldear. Por supuesto, yo estuve leyendo un poco porque siempre que vamos pensamos en algún tema, me gusta documentarme, ¿verdad? No solamente a nivel, como quien dice, de contenidos de otros escritores, también de las escrituras, por supuesto. Y yo leí que lo mucho que se sabe acerca de esto, dice que el carácter tiene mucho que ver con la parte de la genética, que dice viene de, o sea, el individuo ya nace como nacemos con el color del cabello, con el color de los ojos, con algunos rasgos, viene el carácter, o sea. Y también leí por allí que el entorno tiene mucho que ver con el desarrollo de ese carácter. O sea, viene a ver con la educación, la formación, pero la formación no es como quien dice lo que usted obtiene dentro de la escuela, sino que cuáles son los principios básicos de su hogar. O sea, cómo es esa formación, si hay valores, si no. Evidentemente siempre habrán valores, existirán valores, pero ¿qué tipos de valores? ¿Dónde está la moral, la integridad? ¿De qué se habla en el hogar? Y todo eso va sumando, Dalkis, va sumando. Y nosotros vamos creciendo y vamos sumando. Así es. Una parte viene siendo nuestro temperamento, otra parte viene siendo el carácter, y cuando ambos se conjugan, entonces está nuestra personalidad. Nace la personalidad. Per se. Y así mismo como tú lo dices, una parte nata, biológica, otra parte cultural, otra parte que tiene que ver con el ambiente donde me voy a desarrollar. Claro. Es decir, tú puedes tener personas de temperamento sanguíneo y van a comportarse de diferentes formas. Correcto. Pero tú dices, ¿qué hace que un sanguíneo, que es una persona alegre, una persona extrovertida, que todo es risa, ¿verdad? Pero que de momento después se frena y cuando tú vienes a verlo tiene muerto como de que, y este cambio, entonces ahora tiene una ira que no la puede controlar. Entonces tú dices, pero yo tengo un sanguíneo así aquí en casa, que quizás es mi hijo, lo veo que se comporta de una manera, pero veo que él tiene un amiguito que se parece al mismo temperamento de él, pero quizás es más tranquilo. Sí. Entonces ahí viene la parte de educación, ahí viene la parte de valores, ahí viene la parte que
que hacemos nosotros en casa. Claro, la formación. Esa formación, entonces hay comportamientos diferentes, es decir, personalidades diferentes, con un mismo temperamento, claro, con un carácter parecido, pero sin embargo con una personalidad totalmente. Bueno, apenas estamos calentando los motores. Yo quiero que si usted se encuentra en la República Dominicana y le interesa este tema, usted nos puede llamar al 809-567-7675. Pero si por el contrario nos ve desde fuera, que siempre recibo muchísimos comentarios, con el +1 829-889-4712. ¿Por qué le ponemos los números telefónicos? Porque sabemos que este tema tiene mucho interés. Nosotros estamos en modo crianza, desde que nacemos hasta que dejamos este mundo, siempre tenemos oportunidades de aprender y de crecer. ¿Y por qué no hacerlo de la mano de percibir ayuda, de recibir ayuda? Nosotros tenemos, Dalki, dentro del carácter, bueno, tú lo mencionabas hace un minuto, tú hablas del sanguíneo, pero conforme uno va aprendiendo, te das cuenta que hay un colérico, que hay un flemático, que hay un sanguíneo y que además hay un melancólico. Y hay rasgos, hay, por supuesto, como todo, el aspecto positivo, el aspecto negativo, pero también nosotros todo lo que hablamos aquí en los episodios de Despertar, lo contrastamos con la palabra de Dios, porque vemos que hubo montones de figuras importantísimas que nos inspiran en las Escrituras, que también tenían carácter y que no eran personas simplemente que nosotros creemos como fábulas, ¿sabes? Como personas inexistentes, como, bueno, es una historia, por ejemplo, en Venezuela hay muchísimas fábulas de personajes que uno no tiene certeza de que vivieron o que no, que si La Llorona, que si fulano, pero nosotros en las Escrituras vemos personas de carne y hueso y que podemos descifrar su personalidad según lo que nosotros estamos aprendiendo. Bueno, yo me atrevería a decir que David era un sanguíneo. Total. Porque por esa forma de ese corazón, ese cantar, ese danzar, claro, esa alegría que uno puede encontrar en David en los momentos en que está súper alegre, sí. Pero también esa tristeza profunda que uno puede encontrar cuando él está, ya tú sabes, en el Salmo 51, por supuesto, sus procesos de ansiedad, de dolor, de duelo, de pérdida. Entonces ahí vemos esas características. Oye, qué interesante. Sí, y como tú decías, los temperamentos tienen, yo diría, fortalezas. Ajá. Bueno, muchas fortalezas en algunos aspectos y en otras tienen ciertas debilidades que nosotros al percibirlas, entonces tenemos que comenzar a trabajarlas. Porque, ¿qué te digo? Ese doble ánimo del sanguíneo, en Cristo tiene que trabajarlo. Claro. Sí. Porque la palabra me dice que yo no puedo ser como las olas del mar, que ya estoy para acá, luego para allá. Sí, que hoy quiero una cosa, mañana quiero otra. ¿Por qué? Porque esas características nos harán ser fluctuantes y va a ser determinante en el momento que usted deba tomar una decisión. Por ejemplo, si tiene que dejar un mal hábito, ¿sabes? Si tiene que dejar una mala amistad, una compañía que no es buena. En Cristo hay decisiones que tomar. Nosotros no podemos pretender llevar una vida, hoy estoy de esta forma y mañana estoy con esta, ¿no? A veces tenemos que ser determinantes. Y esta característica, bueno, o esta debilidad en esa forma de personalidad viene a ser negativa, muy negativa. Claro. Por lo menos yo soy sanguínea en parte. Okay. Porque los temperamentos se tienden a conjugar. Entonces, en mi forma quizás de ser sanguínea, usted me puede encontrar en un momento de adoración solemne. Exacto. Pero no voy a durar mucho tiempo en ese solemne. Cuando viene a ver, ya yo estoy levantando las manos, me estoy riendo, estoy gozando. Entonces, también tiene mucho que ver con la fe. Es decir, cómo yo me voy a relacionar desde ese temperamento con Dios. Excelente perspectiva, qué interesante. Mira, yo siempre digo, dentro de la connotación y las características me he sentido colérica. Okay. Siempre, yo leo y digo, wow, se parece, aunque siempre con otros rasgos. Exacto.
Sí, porque me caracterizo como proactiva, como que empuja con fuerza, como que no echo para atrás fácilmente. Cuando viene a ver tú y yo tenemos casi el mismo temperamento, porque yo soy sanguínea colérica. Ok. Y antes, cuando a mí yo comenzaba a llenar los test y me daban esto de los temperamentos y me salía el colérico, yo luchaba con que yo no quería ser colérica. Claro. Porque uno le ve rasgos al colérico que uno no los quiere tener. Claro. Y uno lucha muchas veces con decir, no, yo no soy flemático, yo no soy melancólico, porque solamente con escuchar a veces el término. Sí, ya uno se siente como aludido. Sí. Yo escuchaba esa palabra colérico, yo decía, eso es imponente, yo no quiero ser, no, ese no, yo no soy, yo comenzaba ahí a querer buscar por otro lado. Sin embargo, cuando uno comienza a conocerse, a mirarse, a sentir que verdaderamente lo que por alguna situación o circunstancia Dios puso en nosotros, esos temperamentos, y que con ellos podemos glorificar a Dios. Amén. Entonces las cosas comienzan como a cambiar. Y algo que uno tiene que considerar siempre, Dalkis, es la solicitud de ayuda. O sea, cuando me siento que alguna característica, alguna forma, algún rasgo de mi personalidad se escapa, hiere, lastima, no entra dentro del orden o de lo que Dios espera, entonces nosotros tenemos que derribar ese argumento de que somos autosuficientes, de que yo solamente puedo resolver esta situación. Bueno, oro a Dios, sí es cierto, y la oración, de hecho, es el pan nuestro de cada día. La oración es el método, es la estrategia, es donde usted va a encontrar todo. Sin embargo, para eso nosotros tenemos el hecho de pedir asistencia, de rodearnos de amigos, de buscar ayuda cuando necesito ayuda. Porque, por ejemplo, si yo veo que en mis características, en el colérico, a veces una de las características es imponerme, es impositivo, y eso, lejos de ayudar, resta. O sea, digo, lejos de ayudar en mi entorno, sino que eso resta. Y alguien me dice, mire, Leana, necesitamos corregir esta. Yo recuerdo una jefa, ella me decía a mí, allá en Venezuela, me decía, Eliana, tú tienes un liderazgo, me decía, tú naciste para ejercer gobierno, no importa, sea aquí donde sea, pero, me decía ella, tú no pides por favor, tú das órdenes. Te digo que tú estás ahí. Entonces, ¿sabes? Cuando ella me lo decía, yo decía, ay, Dios mío, con ella yo aprendí muchísimo. Era la directora de un periódico donde yo trabajé muchísimos años. Y me decía ella, no es que no lo haces bien, me decía, pero esto hiere a las personas, molesta, y de verdad hasta la fecha causa incomodidad. Sabes que el temperamento colérico, siguiendo por los temperamentos, es una persona líder. Es una persona que, porque es así mismo, cuando se determina a hacer una cosa, la va a hacer. Entonces, como quiere hacerla y quiere hacerla a su manera, sí, es difícil como encontrar con quién acompañarse. Correcto. Porque o se quiere ir adelante, o mejor prefiere quedarse atrás para que el otro se vaya adelante y después sigue. Entonces, ahí tenemos esa firmeza, que es la que necesitamos en el liderazgo, pero entonces también necesitamos ser afables. Tenemos que bajar, tenemos que ser empáticos. Y es la parte que muchas veces solemos perder de vista. Sí. Esa empatía con el otro, ese compañerismo, esa forma de sociabilizar. Y el ritmo, porque no todo el mundo va a ir al mismo ritmo, eso es importante. Eso me cuesta. Claro. Disminuir la marcha y esperar. Eso ha sido mi lucha. Y a veces uno aprende muchísimas cosas, pero tú dices, bueno, aprendo y cualquier cosa. Y cuando yo trabajaba en ese periódico, una oportunidad que la jefa me dijo, la directora, me llegó a decir, mire, Leana, la verdad que eres brillante, me dijo, eres brillante porque en poco tiempo tú dominas, o sea, mi cargo específico era ver el periódico antes de ser llevado, lo que se conoce como el fotolito, que es hacerlo como si fuese un rayos X, es tal cual como el revelado de la fotografía. Y no, yo me aprendí todos los procesos. Yo iba abajo donde estaba el fotolito, sabía poner cartucho, y era un cuarto oscuro, porque había un bombillo rojo y se había dañado, y yo me conocía, tú entrabas literalmente como si te taparan los ojos porque no había luz. Y te conocen los procesos, pero entonces llega esa parte, esa parte que tú dices, quizás en el campo laboral lo puedo ejecutar hasta cierto punto, pero dentro del reino de Dios
esto puede ser un causa de tropiezo para otro. Claro, sí, porque el colérico suele ser muy independiente, muy práctico, muy Sí, sí. autosuficiente. Entonces lo hace ser productivo, pero cuando está más trabajando solo. Porque, Es una radiografía. Exacto. El podcast de hoy, la radiografía. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a la escritura y Ajá. vemos a Pedro, podemos ver un Pedro así, que llega como a imponerse. No, yo soy el que voy a hacer las cosas. Maestro, yo muero por ti, no te preocupes. Sí, sí, Y sí. coge la espada y lleva una oreja. Es decir, ese tipo de actitud. Sí, manda que yo baje de la barca. O sea. Exacto, soy una persona colérica, que yo soy el que voy adelante. Sí. Ahora bien, luego vemos un Pedro transformado en las escrituras. No que dejó de ser colérico, sino que usó ese ímpetu para llevar el evangelio, sí, para hacer la obra del Señor. Ya lo vemos más acompañado. ¿Ves? Entonces, quiere decir que nosotros podemos poner nuestro temperamento en las manos del Señor. Definitivamente. Claro, yo creo que siendo universitaria, yo un día iba a la casa, no sé a quién le dio una respuesta de esa cortante que salen con los coléricos, son ¡fua! Ya lo partiendo. Y iba a la casa y yo decía, Señor, mira, ayúdame, porque yo sé que tú me has dado una agilidad de palabras, pero no es para esto que lo quiero usar. Claro. No quiero tener la espada de dos filos. Exacto, no quiero usar la espada. No, porque ciertamente la palabra de Dios lo dice, con la vara con la que midamos, y ese es el juicio. Cuando uno establece algún fundamento, generalmente produce, bueno, se diría en el mundo como si fuese un boomerang. También tuve una jefa que decía eso, la vida es un boomerang, golpea y cuando regresa vuelve y golpea. Sí, entonces, realmente vemos a Pedro realmente en esa actitud, podemos decir de David, pero nosotros nos quedan por ahí dos características más, el flemático. Sí, las personas flemáticas en su gran mayoría, ¿verdad? Porque nosotros hablamos de estos temperamentos pura y simple. Ajá. Acuérdate que lo estamos hablando sin carácter y sin personalidad. Entonces, son tranquilas, pacíficas, son estas personas medio perfeccionistas, ajá, equilibradas, porque no se inmutan como los dos temperamentos que estábamos que tocamos ahorita, primero, exacto. Sino que son como tan centradas y como que piensan tanto, pero en un momento determinado ellos mismos se sienten como asfixiados de tanto pensar o de tanto analizar las cosas. O de tanto no actuar. De no inmutarse, ajá, ante algunas situaciones. Y este temperamento ahora tiene mucha fortaleza. Es una persona muy leal. Wow, qué bello. Flemático es una persona que no te va a ti a hacer como sentir mal porque sí, como así tan rápidamente, como quizás lo puede hacer un sanguíneo, un colérico, sino que se va a medir porque como es medido. Claro, como piensa, exacto, ciertamente. Pero oye, qué interesante. Puede ser muy empático. Déjenos en los comentarios si usted es flemático, si es sanguíneo, si es colérico, si es melancólico, si es primera vez que nos ve. También lo puede dejar en nuestros comentarios. Muy importante, compártalo. Compártalo con otros porque aquí estamos para aprender. Y esto del temperamento, mire, es como lo decía Dalke hace un momento, apenas estamos tocando un rasgo. Realmente no se define como quien dice en esa sola dirección, como si fuese una calle en un solo sentido, no. Hay cosas que se le suman, es como la suma del pensamiento, emoción, acción. Esto es igual, esto camina junto. O sea, hay el temperamento, hay el carácter y la personalidad. O sea, eso va a definir el individuo. Evidentemente, cuando su vida le pertenece a Cristo, entra en una jugada mayor. ¿Por qué? Porque hay cosas en las cuales nosotros conscientemente debemos renunciar y conductas que conscientemente debemos adquirir. Porque, por ejemplo, si usted no es empático, o si usted no es una persona amigable, o si usted no es generoso, esas son características que tienen que venir dentro de la fórmula del creyente. Porque, mira, hace poco leíamos un escrito que hablaba del carácter del creyente.
Y realmente tú te puedes decir, ¿y cómo yo hago esto? O sea, yo entro a la iglesia y salgo transformado. No, la iglesia vamos a congregarnos, a escuchar la palabra, a conocer nuevas personas, a tener nuevos amigos, a que nuestra familia crezca. Pero el real ejercicio usted lo tiene fuera de la iglesia. O sea, el entrenamiento real de nuestro carácter, donde yo puedo detenerme, donde yo debo corregirme. En la iglesia simplemente está la palabra para yo entrenarme. Bueno, la iglesia y aquel grupo, de repente si utilizan células dentro de su iglesia, si tiene grupos de oración, si tiene grupos de estudio de la palabra, pero realmente todas las decisiones las va a tomar es usted como las tomo yo. Así es. Es que es una conjugación de nosotros poder entender y actuar. Ajá. Es decir, tengo verdaderamente una parte que trabajar en mi vida y necesito aliarme al Espíritu Santo para que éste comience a trabajar en esa, como yo diría, en esa parte que me cuesta dar frutos. Porque si te das cuenta, cada temperamento tiene una parte como que le cuesta dar un fruto del Espíritu. Ay, Dios, claro. Porque por lo menos te digo que esa pasividad a veces del flemático también, cuando ve quizás una necesidad, aunque tenga empatía, no llega a tiempo a actuar. Porque, exacto. Entonces necesita hacer un poquito, responder más rápidamente cuando ve una necesidad en el cuerpo de Cristo. Sí, la proactividad. La proactividad. O sea, no me quedo detenido o el colérico, mansedumbre. Mansedumbre, así es, templanza. De verdad que hay mucha tela que cortar aquí. Y miren, nada más hemos tocado las características, como quien dice, bien puntuales, lo que se dice, lo que se habla y lo que necesitamos nosotros saber. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es un espejo. Y usted no necesita mirarse en otro lugar que no sea la palabra del Señor. Y hay características de nuestro entorno, nuestra formación, nuestra crianza. Y mire, como lo hablamos al principio, y desde el ADN que debemos corregir, porque necesitamos para el cuerpo de Cristo. Hay personas que tienen un nivel, por ejemplo, que manejan un nivel de ofensa muy alto. Y nosotros tenemos que enfrentarnos con esto. Imagínense un colérico y una persona que se ofende hasta que la vea. Nosotros nos estamos riendo, pero eso causa un problema y causa una herida y nosotros tenemos que cuidarnos de lastimar a otros. Y lo digo con toda honestidad y con toda seriedad. ¿Por qué? Porque hay como quien dice yo siempre pongo como ejemplo los lugares, los entornos más fáciles donde nos movemos. La casa, el trabajo, los vecinos. Estos son los tres entornos, mi familia, el lugar donde trabajo, mi comunidad. Hay personas que viven en un lugar, y, por ejemplo, nosotros no conocemos, tenemos muchos edificios, y yo más de una vez me he hecho esa pregunta, Dios mío, no conozco a nadie por aquí. Simplemente los que están abajo en la bodega, el muchacho de la tapicería, porque tengo puros edificios alrededor. Y sé que las personas que viven en edificios tienen la misma dificultad. Porque, ¿sabes? No se ven. La gente sale a trabajar y regresa del trabajo. Así es. Y cuando uno piensa en un personaje de la Biblia, quizás que sea flemático, yo pensando, bueno, no sé si quizás pudiéramos poner a Tomás, porque Tomás no aparece en la escritura nada más que para dudar. Que para quedarse atrás, buen punto. Entonces, uno haciendo como esas conjeturas de que no sean quizás tan ciertas, son teóricas nuestras, sí. Pero uno ve el discípulo Tomás y uno no lo ve por ningún lado, como así en el transcurso, nada más cuando es llamado, correcto. Luego cuando Jesús resucite, como que Dios comienza a trabajar con él a través de la resurrección. Sí. Y comienza a decirle, oye, Tomás, despierta, estoy aquí. Sí, sí. Soy yo. Porque el tanto razonar del flemático puede hacerle una persona incrédula. Wow. Es decir, no estamos diciendo que sea algo malo. No. Yo creo que Dios eligió de cada tipo de persona una en sus 12. Amén. Aunque se repitieron quizás algunos entre mezcla y esto, pero porque cuando nos vamos
a las personas que estudian ya la personalidad en sí, hay muchos que hablan de 12, otros que hablan de 27 combinaciones. Cuando vamos a rasgos de personalidad, hablan hasta de 4.000 rasgos que nos hacen ser diferentes. Imagínate. Entonces, son muchas las teorías acerca de las combinaciones de los temperamentos, con el carácter para dar una personalidad. Claro. Entonces, por eso digo, bueno, yo aquí pensando, ¿quién sería un flemático? Y como que me vino, bueno, puede ser Tomás. Claro, mire, y tiene sentido. Y dentro de la jugada, o sea, dentro del cuadro de los 12. Sí. ¿Y por qué nosotros necesitamos eventualmente tener una persona sanguínea cerca? ¿Por qué colérico? ¿Por qué flemático? Porque definitivamente el cuerpo de Cristo es como los dedos de las manos. ¿Sabes? Tienen distintos tamaños y distintas formas, pero todos nos hacen falta para yo tomar el lápiz, para yo agarrar, para yo, ¿sabes? O sea, todo tiene, la verdad que la palabra de Dios, si hay algo en el mundo que es eficaz, que es veraz, que es genuino, que es verdadero, que es confiable, es la palabra. O sea, no hay posibilidad de error, aunque se sabe que hay errores humanos en el tema de la transcripción, en la traducción y todo lo que puedan decir, y es válido. Yo siempre digo que las opiniones están para escucharlas. La palabra de Dios fue una inspiración divina, ¿sabes? El motivo por el cual se escribió, como dice la carta de los Romanos, para nuestra enseñanza se escribió. O sea, todo allí es bueno, todo es útil desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así es. Y si hablamos del melancólico. Bueno, el melancólico es una persona que es reflexiva también, es más como apacible, son sensibles, son personas que les gusta el arte, el amor, románticas, son leales también, también pueden ser perfeccionistas. Claro. Son bien disciplinados, son esos que no dejan una tarea sin terminar. No, porque el sanguíneo coge y comienza una cosa y se va. Yo hablo de mi temperamento empático. Claro. Entonces, no, porque hablamos de lo que sabemos. De lo que ponemos en práctica. Claro, y uno dice, ¿cómo voy a hablar del otro si yo conozco mis debilidades y mis fortalezas? Entonces, dentro de ese temperamento tiene también sus fortalezas, ¿verdad? Porque todos tienen su fortaleza. Claro. Y es como es muy bueno tú trabajar con una persona que sea melancólica en el sentido de organizado, en el sentido de disciplinado. Muchas personas entienden que melancólico es porque va a estar triste. No tiene que ver con ese concepto de tristeza. Más bien tiene que ver con esa parte emocional donde es sensible, pero introvertida. Ya. Es una persona muy introvertida que muchas veces se le hace difícil compartir sus emociones, sus sentimientos. Sí. Pero es muy estable. Una persona estable que te ofrece a ti como seguridad cuando va a hacer algo, cuando está contigo, cuando es amigo. Entonces, excelente, qué bello. Creo que de los temperamentos como que más codiciables. ¿Por qué? Porque definitivamente qué bueno es tener a alguien cerca con estas características. Todos necesitamos en parte tomar decisiones, a veces ser proactivos, en otras eventualmente no mirar atrás. O sea, porque si nosotros reposa sobre nuestros hombros la responsabilidad del llamado, y usted dirá, no, pero yo no estoy llamada. Sí, porque la palabra de Dios dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. No necesitamos el misticismo de ungir o de que alguien le diga o de que le profetice. No, hay una palabra de parte de Dios, o sea, del propio Jesucristo, que dijo, id y háganlo. O sea, es una encomienda para todos. Y este trabajo no se trata de que uno vaya arriba y otro vaya, uno más adelante y otro más atrás. Es que todos tenemos que usar lo que tenemos, o sea, la concepción desde que Dios nos formó en el vientre de nuestras madres hasta que Él nos venga a buscar. Y reconociendo nuestras fortalezas y usándolas para el reino y descartando las debilidades que pueden ser tropiezos para otros. Así es. Dentro de las personalidades que uno puede decir en la Biblia o que muchos también coinciden, es que Moisés
Era melancólico, porque Moisés ponerse a gritarle al Señor y decirle, mira, bórrame de ahí entonces. Porque Qué genial, era sí, así, su sí, corazón y su lealtad al pueblo, y esa sí. forma tan como de ser tranquilo, porque se le llamó el hombre manso. Ah, es No correcto. quiere decir que no se inmutaba, que no, No, porque a no, veces no. pensamos como que uno va a estar en una estabilidad. Como yo pongo siempre de ejemplo, como si somos de gomita. No, no somos de gomita. O sea, si hay algo que nos enoje, nos va a hacer enojar, porque para eso están las emociones. Así es. O Pero sea, dura más tiempo en enojarse. tarda mucho más en enojarse. Pero cuando Bueno, se enoja, se enoja. exacto. Porque fíjate que tan es así que su enojo, mira lo que le costó, nunca se había enojado. Nunca se había enojado. Y el enojo, mira, golpeó la roca y nosotros sabemos lo que significaba la roca, ¿verdad? Era la propia presencia, el acompañamiento de Jesús. Y él le dijo simplemente, dile a la roca que haga salir agua. Y en medio de, yo me atrevo a decir hasta que frustración, Dalki, porque, oye, era gente que estaba viendo y viendo y viendo cosas extraordinarias, pero no dudaban en quejarse, no dudaban en exasperarse, en exasperarlo a él, y nosotros tenemos que reconocer nuestra humanidad. No podemos pretender que estemos como, no sé, como sin sentimiento, como, bueno, no, yo no me enojo, yo no me río, yo no me pongo bravo, yo esto, yo no actúo, no, porque si el Señor nos puso características, nos puso temperamento, nos puso, es para usarlo, es para Así es. usarlo. Claramente que dentro de lo que somos, de lo que podemos llegar a ser como ya como persona, ¿verdad? Como persona, que esa parte de personalidad es el conjunto, es lo que yo soy en sí, el entero, Correcto. porque hemos fraccionado. Nosotros Ujú. fraccionamos. Entonces al fraccionar podemos tener carácter, temperamento, Temperamento, pero al final todo va a ser la estar en una personalidad, sola persona, así es. que es lo que llamamos personalidad. Y personalidad viene de un término del latín y el griego que significa máscara. Ok. Es decir, es lo que ya yo me pongo para que todo el mundo lo vea. Ujú, ujú. Y viene de ahí porque cuando estaban por lo menos en Grecia, esos sitios, comenzaron a hacer lo que eran las fiestas de disfraces, donde las personas llevaban máscaras. Y unas estaban riendo, otras Esto estaban está llorando. triste. Es decir, y quizás mayormente nosotros usamos a veces máscaras. Máscaras A veces no, muchas veces. y diferentes máscaras dependiendo de donde estemos. Sí, Si estamos en la iglesia, soy la hermana de la iglesia, que ando tranquila, sí, en el correcta, en el contexto. contexto, ¿verdad?, de la iglesia. Si estoy en el trabajo, ya tengo una personalidad. Si estoy en la casa, tengo otra. Ujú. Entonces, creo que lo que Dios quiere hacer con nosotros es que podamos tener una coherencia en Correcto. cada una de Siendo la nuestras misma caras persona. en una sola. Y que yo no tenga una careta Así es. propia, sino que mi personalidad pueda ser moldeada, mi máscara pueda ser trabajada en Cristo. Excelente. Entonces pueda dar, como dice la palabra, una nueva criatura. A mí me encanta la teología de la nueva criatura. Ese es el evangelio que a mí me fascina, porque yo digo, quiere decir que aunque yo traje algo innato, Ujú, ujú. ¿verdad?, biológico de mis padres, Genético. genético, me formé por allá en Capotillo, Guachupita, que entonces Exacto. traje un carácter, ya tú sabes, guerrido. El Señor viene y me dice, mira, tú vienes a mí y yo te voy a comenzar a trabajar esa personalidad que tú has formado. Al punto que vamos a dejar de vernos nosotros para que se refleje Jesucristo. Porque finalmente eso es a lo que tenemos que llegar. Tenemos que llegar a que el reflejo, o sea, lo que se vea no es nuestro rostro, no es nuestra personalidad, no es que brille lo que somos, sino que realmente reflejemos a Cristo. Y ese reflejo de Cristo provocará que la familia, el trabajo y los vecinos puedan conocer el Evangelio real. Así Yo, es. yo digo que en algún punto, Dalkis, la iglesia, hablo en términos generales, como comunidad de fe, en algún punto de la historia se torció. Decidieron usar máscaras de manera permanente. Y eso pues ha causado heridas
montones de heridas y personas que no quieren saber nada. Yo una vez leí una estadística hace muchísimos años, me sorprendió, que la primera causa de una persona para que deje de creer en Dios ha sido un creyente. O sea, ni siquiera Dios está en un creyente, o sea, una persona. Claro, estas estadísticas tenían mucho que ver con la iglesia cristiana como tal, llámese católica, ¿verdad? Porque recuérdense que cuando se habla en el mundo del cristianismo, no entramos nada más que los protestantes, los evangélicos, no. Es todo aquel que ha confiado en Jesús como su Señor y Salvador, y eso nos mete en un paquete muy grande. Así realmente, no es como el judaísmo o los musulmanes, ¿verdad? Que tienen corrientes doctrinales distintas. Aquí cuando se dice cristianismo nos meten a todos. Y la primera causa ha sido un creyente. Así es. No es que Dios lo decepcionó, es que una persona. Y tú sabes que a pesar de nosotros reflejar a Cristo y comenzar a moldear nuestra personalidad, no dejamos de ser nosotros mismos. Correcto, buen punto. Porque muchas veces lo que entendemos es con que yo voy a reflejar a Cristo, que yo voy a dejar de ser sanguínea colérica. No, yo voy a seguir siendo la misma sanguínea colérica y que en algún momento determinado esos temperamentos me van a hacer de la suya. Yo, espérate, los voy a tener que someter. Sí, por eso es tan importante ser consciente. Mire que este episodio se llama despertar. Despertar. ¿Por qué? Porque estamos a veces muy dormidos. O creemos, bueno, me convierto al evangelio y me convierto en zombie. ¿Sabe? Como que no siento. No, eso no es cierto. Eso no es real. Y si usted no dispone de su consciente a hacer las cosas, hay una palabra que a mí me gusta muchísimo y es intención. O sea, cuando usted decide, eso es intencionalidad. Es como cuando las personas hacen ejercicio. Siempre el entrenador dice, hágalo con intención. Es porque persigues un objetivo. Es porque estás claro de lo que busco. Cuando alguien hace una dieta, hazlo con intención. Yo dibujaba muchísimo. Dibuja con intención, pinta con intención. O sea, persigue el objetivo y alcánzalo. Aquí tenemos que actuar con intención. Así es. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos desbordamos y en vez de hacer un ejercicio positivo en nuestra personalidad de moldeamiento, lo que hacemos es un ejercicio en aquellas áreas que son débiles de nuestra personalidad, que son áreas que no son tan factibles para sociabilizar, para convivir, para estar en armonía con los demás, con la familia? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, comenzamos a tener un desorden de personalidad que muchas veces, tiene que ser tratado porque ya comenzamos a tener ciertas patologías. Trastornos, que es mayormente como se llaman, de personalidad. Y ahí muchas veces necesitamos hasta buscar ayuda porque se desbordan. Claro. Importante, siempre recuerde, si está en República Dominicana, nos llama. 809-567-7675. Y si nos ve de fuera, más 1-829-889-4712, Iglesia Buenas Nuevas. Dalki, el tiempo corrió tan rápido. Yo pienso que hay una parte 2 de esto, porque si alguien tiene sus comentarios y si alguien nos contacta, nosotros podemos profundizar en este tema, porque sabemos que Dios tiene planes con usted. Y si el que nos está mirando hoy no es creyente, pues tengo para darle buenas nuevas, que son noticias. Y es decirle que Dios tiene planes con usted también y que no todo lo que usted piensa que es un hecho es así. Hay oportunidades, cada día Dios tiene oportunidad y nos brinda la facilidad de acercarnos a través de su palabra, de conocerlo y de ser transformado. Si necesita ayuda, pues para eso estamos. La iglesia y la Fundación Buenas Nuevas tiene equipos de personas dispuestas, listas, capacitadas para asistirle. Dalkis. Pues muchas gracias por la invitación. Me encantó el tema. Qué bueno. Me encanta poder compartir esto a la luz de la palabra. Sí. Que nosotros entendamos que así como somos, Dios nos ama. Ajá. Sobre todas las cosas nos ama.
Y ese inmenso amor del Señor nos ayuda a moldearnos. Amén. Nos ayuda a poder encaminarnos, a aprender a caminar en fe, lo que necesitamos un poquito más, sí. a organizarnos, a organizar nuestra vida. El Señor nos da tantas cosas que claro. siempre, como yo digo, es ganancia. Así que si tú necesitas enderezarte en cualquier área de tu vida, ya sea temperamento, carácter, personalidad, como tú quieras llamarle, mira, la palabra te va a dar a ti muchas claves, pero es como decía Eliana, búscala intencionalmente. Sí. Si es que soy de verbo fuerte, entonces tengo que irme a la palabra que dice, la blanda respuesta. Y ahí comenzar a trabajar eso. Así eso que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias y Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chao.